Dios. Dios me los bendiga a todos que van a estar conmigo. Siempre es un privilegio de poder, aleluya, poder compartir lo que es la palabra de Dios. Hoy quiero estar hablando acerca de una historia muy conocida que está allá en San Juan, que ya está en San Juan 8 del 1 al 11. Es una historia muy conocida por muchos. Es la historia donde le traen a Jesús a una mujer que fue encontrada en adulterio y buscaban los escribas y fariseos apedrearla, buscaban matarla, porque esa era la manera de que este grupo religioso, buscaban hacer sus propias justicias. Ahora es muy interesante, vamos a entrar rápidamente a lo que es la palabra. Mientras Jesús volvía al templo de temprano de mañana, se acercaron este grupo religioso, los escribas y fariseos, y le presentaron a una mujer que había sido encontrada o sorprendida en adulterio, en pecado. Y ellos le dijeron: maestro, le dijeron, en la ley de Moisés nos enseña de que a tales mujeres, a tal pecado, tenemos que apedrear a estas mujeres. En el versículo 5 que dice: y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué nos dice? Pero ellos hacían esto para poder tentar a Jesucristo, aleluya, porque siempre buscaban una manera de poder acusarlo. Ahora, esta historia es muy interesante porque nos muestra cómo nadie está libre de pecados, especialmente que nada está oculto frente a los ojos de Dios. Entonces aquí venía este grupo religioso, traían a esta mujer que había sido encontrada, sorprendida en adulterio, en pecado, y la solución de ellos era de apedrearla hasta la muerte. Pero es muy hermoso como Jesucristo nos muestra su amor, su misericordia, que aún haciendo esta mujer una pecadora, en el versículo 7 le dice: y como estos insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Él le dijo: el que está sin pecado, examínense ustedes mismos. El que está libre de pecado, tire la primera piedra, aleluya. Mientras Jesús regresa a seguir escribiendo en la tierra, el versículo 9 nos dice: pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando de los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Porque al final de todo es personal la relación que tú tienes con Dios. Aleluya. Así que es muy interesante que mientras estos escribas y fariseos, este grupo religioso, se encontraba queriendo acusar a esta mujer de pecado, querían apedrearla hasta la muerte, Jesús les dice: examínense ustedes mismos su conciencia. El que está libre de pecado, tire la primera piedra. Y muy interesante que dice ahí la palabra de Dios, que desde el más viejo hasta el más joven se iba uno por uno, porque todos tenían pecado. Este grupo religioso tenían pecado oculto, tenía ese pecado, aleluya, que lo apartaban esencialmente de Dios. Y quedó solo Jesús y esta mujer. Quedaron los dos solos. Quedaron ahí, y es cuando me quiero enfocar mucho lo que pasa cuando tú tienes un encuentro personal con Jesucristo, no a través de la religión, no a través de la iglesia, sino que un encuentro personal que tiene uno personalmente con Jesucristo. Aleluya. 8:10 dice: enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella le dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Muy interesante cómo cierra ese versículo que dice: vete y no peques más. Porque muchos les gusta agarrarse del versículo número 7, del que dice que el que esté sin pecado alce la primera piedra. Y es cierto, nadie está libre de pecado. Pero se agarran de ese versículo para justificarse, para poder continuar viviendo una vida que les agrada a ellos. Entonces usan ese versículo muchas veces para justificarse, para sentirse más cómodos.
Pero Jesús terminó esta corta historia diciendo, yo no te condeno, vete, pero no peques más. Ahí muestra Jesús lo que dice allá en San Juan 3:17, que dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, sino que para que Jesucristo, a través de Jesucristo, el hombre pueda tener esa relación con Dios, para que el hombre pueda tener salvación. Aleluya, esa salvación tan hermosa. Entonces aquí podemos ver como esta mujer había sido encontrada en adulterio y el hombre la quería juzgar y la quería apedrear hasta la muerte, pero uno por uno se fueron yendo por las palabras que Jesucristo les dijo y se quedó sola esta mujer con Jesús, o sea, un encuentro personal con Jesucristo. Y la manera que Jesucristo muestra la solución es, primero, le muestra su misericordia, le muestra su amor. Entonces Jesucristo le dice, yo no te condeno, vete, pero no peques más. Muy interesante, ese es el versículo que a nadie le agrada. Todos les gusta el versículo anterior, donde dice el que está libre de pecado, tire la primera piedra, y ahí se quedan, ahí se justifican. Pero ahí le dice Jesucristo, ni yo te condeno, pero no peques más, aleluya. No hay que negar a Jesucristo con nuestro modo de vivir. Allá en San Lucas 12, del 8 al 9 dice, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Muy interesante cómo Jesucristo ahí dice, aleluya, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre lo confesará delante de los ángeles y de Dios. ¿De qué manera con nuestras acciones negamos haber conocido a Jesús? Porque hoy en día el título de cristianismo o de decir que creemos en Jesús como que está en moda. Hoy por todo el mundo, hasta el presidente Donald Trump y hasta cantantes dicen que creer en Jesucristo. Pero la Escritura nos dice que tenemos que confesar a Jesucristo con nuestro modo de vivir. Y eso es lo que Jesús le estaba diciendo a esta mujer. Ve y no peques más. Vive la misericordia que yo te he enseñado. Cuando Jesucristo le dijo, ve, yo no te condeno, vete y no peques más. Aleluya. Le dio otra oportunidad a Jesucristo mostrando su amor con esta mujer que había sido encontrada en adulterio, que había sido encontrada por el grupo religioso que la quería apedrear. Pero Jesucristo le mostró su misericordia, pero le dijo, vete y no peques más, aleluya. Entonces allá en Efesios 5 del 1 a 2 lo dice, por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Mire qué bonito lo que dice ahí. Imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son hijos queridos. Si ustedes han creído en Jesucristo, han puesto su confianza en Cristo Jesús, ustedes han confesado con su boca que ustedes han creído en Jesucristo, dice, entonces imiten a Dios en todo lo que hagan, porque son hijos queridos, son hijos queridos de Dios. Entonces eso es lo que le estaba diciendo Jesús esencialmente a esta mujer. Ve y no peques más, le dijo. O sea, muéstrame con tu modo de vivir que has creído y que te has arrepentido por ejemplo, esta mujer que había sido encontrada en adulterio. Y Jesucristo no la condenó, sino que podemos decir, le mostró su misericordia, la perdonó, pero le dijo, no peques más. Ahora, para poder confesar a Jesucristo, es necesario conocerlo. Es necesario conocer a aquel a quien tú vas a imitar. Y en otras palabras, para poder conocer a Jesucristo, tienes que leer su palabra. Tienes que leer de verdad quién es Jesucristo. Y aquí lo encuentras en la palabra de Dios. No lo busques en religión, no lo busques en el hombre. Búscalo aquí, conócelo aquí en la palabra de Dios. Y luego tú mismo muestra lo que es Jesucristo. Muestra tú con tu modo de vivir, mostrando tu
amor, mostrando tu bondad, así como Cristo Jesús nos dio ese ejemplo en su palabra de Dios. Porque como podemos ver en su palabra, esta mujer quedó sola, solo con Jesucristo. La que la acusaban se fueron porque estaban llenos de pecado. Jesucristo sabía eso. Ellos por su conciencia, uno por uno se fueron yendo, pero esta mujer quedó uno a uno con el Señor, con el Maestro. Así nosotros, así cada uno de nosotros, todos los que lo están escuchando, podemos tener esa relación personalmente con Jesús. Y cuando tú te encuentras con Jesucristo, cuando tú has llegado a los pies de Cristo por la misericordia del Padre, aleluya, tú tienes que mostrar que lo has conocido. Así como lo dijo Jesús a esta mujer, no peques más. Te encontraron en adulterio, te perdono, no te condeno, pero no peques más. Y es lo que podemos ver allá, aleluya, en Efesios 2, del 1 al 2. Miren, escuchen muy bien lo que dice. Antes, ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Efesios 2, del 1 al 2, en la versión NTV. Dice, antes estaban muertos a causa de sus pecados. Así estaba esta mujer, muerta a causa de su pecado. Esencialmente este grupo religioso la quería asesinar, la quería apedrear, la querían traer sus propios juicios fuera de lo que Dios le agrada. Pero Jesucristo mostró su misericordia y lo ha mostrado con nosotros, lo ha mostrado conmigo y está dispuesto a mostrarla contigo. Él está dispuesto a mostrar su misericordia porque la palabra dice que Él no vino a condenar al mundo, sino que para que el mundo pueda ser salvo por Él, aleluya. San Juan 3:17 lo dice eso. Vino a salvar al mundo para que todo aquel que crea en Él pueda tener la vida eterna, pueda tener su paz, pueda tener su amor, pueda tener su misericordia, aleluya. Pero lo que aparta al hombre de Dios es el pecado. Por eso le dijo a esta mujer que había sido encontrada en adulterio, vete, no peques más, le dijo, no peques más. ¿Por qué? Pecado aparta al hombre de Dios. Mire lo que dice ahí en Efesios 2, del 1 al 2. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y de sus muchos pecados. Estaban muertos en sus pecados, estaban apartados de Dios. Por eso lo dice en Romanos que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, porque el pecado nos aparta de Dios, el pecado los aparta de Jesucristo, pero Jesucristo es luz, Jesucristo es amor, aleluya. Dijo Jesús, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Muy bonitas esperanzas y promesas que Jesucristo nos da, que nos promete a cada uno de nosotros, aleluya. Solo tienes que creer en Él, poner tu confianza en Él, que Él te puede dar las fuerzas para cambiar. Podemos ver aquí, ahí donde estamos estudiando hoy, por los que están conectando con nosotros, en San Juan 8, del 1 al 11, como esta mujer vino con sus pecados, o fue traída con sus pecados a Jesús, pero luego se fue transformada y cambiada. Igual nosotros, no esperes cambiar, no esperes dejar tu pecado para venir a Cristo, porque nunca lo vas a hacer. Nunca vas a poder dejar los vicios antes de venir a Jesús. Pero sin embargo, si tú vienes tal como tú eres, con pecados, con vicios, Jesucristo te cambia, te da el poder, la autoridad, el valor para poder hacer ese cambio en tu vida. Él quiere mostrarte tu amor, quiere mostrarte su misericordia, quiere mostrarte lo que Él puede hacer. Necesitas confiar en Él, necesitas poner tu confianza en Él, tu fe en Él, que Él te puede cambiar, aleluya. Y lo podemos ver eso en Efesios 2, del 4 al 5, que dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sos salvo, porque no es por nuestras obras. Mira qué bonito lo que dice ahí. Que Dios, que es rico
en misericordia. Que por su gran amor, o sea, nos mostró su gran amor, que aún nosotros, siendo pecadores, llenos de pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo Jesús. Y eso lo quiso Jesús con esta mujer, allí en San Juan 8, del 1 al 11. Que mientras el hombre la acusaba, que mientras el hombre quería traerle juicio, Jesucristo le dio otra oportunidad. Pero lo que requería Jesús de esta mujer era que no siguiera practicando ese pecado. Y es lo que quiere con nosotros, que lo confesemos con nuestro modo de vivir, que lo confesemos a Él con nuestro modo de actuar, con nuestro modo de hablar, con nuestro modo de conducirnos de día a día, mostrando, presentando nuestro cuerpo, nuestro modo de vivir, aleluya, como ofrenda agradable a Dios. Luego allá en 1 de Juan 1 al 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es lo que Jesucristo hizo con esta mujer. Le dio otra oportunidad, no la condenó. Esta mujer vino con pecados a Cristo, a los pies de Cristo. Jesucristo la dejó ir libre. Porque como dice ahí en 1 de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y verdadero y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo pecado. Confía en Jesucristo, porque como dice allá en San Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesucristo es quien hace el cambio. Jesucristo es quien te da el valor y la fuerza para poder vivir para Él, aleluya, porque Él es luz para el hombre, Él muestra su amor, Él mostró su amor con esta mujer. Empieza a conocerlo a través de la palabra de Dios. Te puedo aconsejar que si estás empezando, puedes empezar a leer el libro de Juan, porque para mí ese es el libro donde uno de verdad va conociendo más personalmente a Jesucristo. Para los que van comenzando, como que es más fácil para conocerlo a través de ese libro. Así que te animo. Y otro recordatorio, aleluya, que Jesucristo espera que vivamos una vida no practicando el pecado. Él nos da la fuerza y nos da el valor. Así que los animo en el amor de Cristo. Sigamos adelante, porque sabemos que el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga.